Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. En este capítulo, Marta Gallardo conversa con Ana y Juanjo, voluntarios del programa Finanzas para Mortales, sobre hábitos financieros saludables y cómo protegerse de fraudes y falsos influencers. Ana y Juanjo y Ana, buenos días, ¿cómo estáis? Hola, buenos días, muy bien. Buenos días, pues encantada de estar aquí contigo, tener un día diferente. Oye, yo que me alegro, bienvenidos por supuesto a Santander te cuenta y también muchísimas gracias por aceptar esta invitación en un capítulo de Santander te cuenta que precisamente queremos hacer que sea una especie de sesión de educación financiera. ¿Y por qué? Pues porque recientemente se ha celebrado en España el Día de la Educación Financiera, nos parece un tema muy importante y además vosotros sois profesionales que trabajáis en Banco Santander, pero además y de forma voluntaria sois formadores de los talleres de educación financiera que impulsa el banco a través del programa Finanzas para Mortales. Por eso hemos querido invitaros y hemos querido que nos trasladéis esos conocimientos que vosotros le contáis a vuestros alumnos que, según tengo entendido, pertenecen a colectivos normalmente financieramente vulnerables, pues desde niños, adolescentes, personas mayores, personas en riesgo de exclusión. Y quería precisamente empezar a hablar con vosotros, y esta pregunta va para los dos, en un país en el que las competencias financieras están muy por debajo de la media de los países de la OCDE, especialmente en población joven, en adolescentes, en estudiantes. ¿Por qué creéis vosotros que el tener unos conocimientos financieros básicos es tan importante para los ciudadanos hoy en día? Ana, por ejemplo. Pues bueno, yo creo que el dinero es algo que todos manejamos en nuestro día a día, tanto en las cosas cotidianas como en los acontecimientos más importantes de nuestra vida. Todos tenemos que tomar decisiones en relación a nuestro dinero. Entonces, si queremos tomar nosotros el control y las riendas, empoderarnos, como se dice mucho ahora, que es una palabra que me gusta mucho, pues tenemos que tener unos conocimientos básicos. Aparte de que yo creo que la educación financiera y la educación en general es lo que iguala a la gente. Más que el dinero, la educación es lo que iguala. Entonces, la educación financiera yo creo que es una palanca muy importante para reducir las desigualdades, para incluir a las personas. A las personas. Hay muchos sectores, sectores desfavorecidos, sectores que están ahora mismo fuera de la brecha digital, por ejemplo. Entonces yo creo que es una responsabilidad de todos, si queremos que la sociedad progrese, tener todos una educación financiera básica. Uh-huh. Juanjo, ¿tú? Así es, correcto lo que comenta mi compiana. Nos iguala y te das cuenta de los afortunados que podemos llegar a ser nosotros, que tenemos ese conocimiento y que muchas veces pensamos que el resto de gente lo tiene y no es así, ¿no? Y cuando te das cuenta es en estos talleres, en estos cursos que impartes por las preguntas que te hacen, ¿no? Uh-huh. Preguntas, supongo, de todo tipo. A mí me gustaría abordar este episodio, como os digo, repasando una serie de bloques y trasladándoos una serie de preguntas que creo que son muchas de ellas las que surgen en estas sesiones de educación financiera. Hablando precisamente de las finanzas personales, de lo importante que es tener esos conocimientos para tomar decisiones informadas, que es lo que a veces nos sucede, ¿no? Que tomemos decisiones informadas. Ana, ¿cuáles son las claves que tú trasladas en tus clases para mantener unas finanzas personales saludables? O sea, para gestionar nuestras finanzas personales con éxito. A ver, yo creo, lo que yo intento trasladar cuando damos esta formación es que previamente a la gestión de las finanzas hay dos pasos previos importantes que son planificar y decidir. Esto sobre todo a la gente joven le gusta mucho, pensar que ellos son los que tienen que tomar las decisiones. Entonces, gestionar evidentemente es muy importante y gestionar es ver los ingresos con los que contamos, los gastos que tenemos, darnos cuenta, tomar conciencia de cuáles son nuestros gastos y cuáles de ellos son necesarios y cuáles no. Porque yo creo que todos somos muy conscientes a lo mejor de lo que pagamos al mes, de luz, de gas, de teléfono, pero quizás somos menos conscientes de lo que nos gastamos en comprar ropa o en salir de cañas o en ocio en general. Entonces, y en esos gastos hormiga, ¿no? Que muchas veces se producen y es esa sensación de no llego a final de mes, se me va el dinero y no sé en qué, ¿no? Puede ser.
Claro, pero es un poco, yo creo, no quejarse tanto, sino coger el toro por los cuernos y hacer una planificación y decir, a ver, yo en qué gasto, qué es lo que me podría quitar. Bueno, que me podría quitar... que no es necesario, sin ¿no? ser un desgraciado, exactamente, porque tampoco se trata de no gastar nada, sino de tomar un poco conciencia de lo que queremos y lo que no queremos, y sobre todo del objetivo que tengamos, porque no es igual el objetivo que tenga yo que el que tengas tú, seguramente. Entonces, pues probablemente habrá gastos que nos podamos quitar. Además, hoy en día hay muchísimas palancas que nos ayudan a controlar nuestros gastos. Yo, por ejemplo, en el móvil, en la aplicación del Santander, pues tengo en la primera pantalla cuando abro, me lo he puesto en ese formato, que es, sale lo que tienes, lo que debes y el gasto objetivo que tienes al mes. Y te sale además muy gráfico con unos escaloncitos si has gastado por encima de lo que tú tenías de objetivo o lo que tú tenías por debajo. O sea que luego ya lo que son herramientas de gestión hay infinidad de ellas. Pero sobre todo, y lo más importante, planificación, presupuesto y, si hace falta, coger lápiz y papel, empezar a apuntar, ver en qué consumimos y mantener un colchón. Exactamente. Bien, dentro de nuestras finanzas personales y dentro de la gestión de estas finanzas personales o familiares, hay un concepto que escuchamos mucho y que es muy importante y que sé que también sale en vuestras clases, que es el consumo inteligente. Y algunos alumnos de esos talleres preguntan ¿qué es eso del consumo inteligente que nosotros vemos tan fundamental? Juanjo, ¿cuáles son los principales consejos para practicar un consumo inteligente? Pues mira, en las sesiones de finanzas para mortales para sobre todo los jóvenes, y te hablo de alumnos de final de primaria y de la ESO, remarcamos mucho el pequeño colchón, como bien decía Ana, y meter el concepto del ahorro, ¿vale? Ellos se marcan su porcentaje que yo le propongo, bien con esa compra de una videoconsola a final de año, si puede ser, o esa sudadera del influencer al que siguen. Pero sí que les remarco el hecho de eso, ¿no? de un porcentaje de la paga que ellos reciban a la semanal o mensual, que puedan destinar a ese ahorro. Eso es el primer concepto. El segundo, que es en el que más me suelo parar, porque somos así, por naturaleza, es la compra impulsiva. Y es que comparen, ¿vale? Que no tengan esa tentación de lo veo, lo quiero y lo compro. No. Vamos a darnos a la cabeza como 24 horas de razonar un poco, de pensar y ver si esa sudadera o esas zapatillas las puedo encontrar más baratas o mejor en otra oportunidad, en otra tienda, en fin. O verdaderamente me hacen falta, ¿no? O verdaderamente me hacen falta, porque es verdad, es lo que muchas veces le decimos, y es que consumir con cabeza es consumir con libertad, ¿vale? Que no estés tú obligado pues esto lo dice este tal influencer o tal y me lo tengo que comprar ya sí o sí, ¿no? Voy por estos dos puntos que creo que son muy importantes para ellos, tanto el ahorro como el meditar la compra y comparar. Perfecto, y dentro de todo este escenario de finanzas cotidianas, de estos consejos clave de Ana, de este consumo inteligente que hay que practicar desde ya, señores, hay que practicarlo desde ya, tenemos en nuestra vida diaria, como digo, otro uso muy extendido que es el de las tarjetas y la banca digital. El uso de tarjetas lo tenemos todos, pero sí que es cierto que hay ciertos colectivos que a lo mejor pues, no tienen tanta agilidad o tanta práctica con el mundo digital, o colectivos un poco más vulnerables en este sentido, como son las personas mayores, donde surgen determinadas dudas y determinados miedos. Y Ana, a mí sobre tarjetas me gustaría preguntarte, ¿qué tenemos que tener en cuenta sobre el uso de tarjetas, pues intereses, comisiones, etcétera, y cómo usarlas bien para no endeudarnos más de la cuenta? Bueno, las tarjetas, como tú dices, es que han desbancado hoy en día al dinero. Hoy en día casi nunca llevamos dinero encima, ya todos llevamos tarjetas. Entonces, las tarjetas es algo muy bueno, pero también, como en todo, hay que utilizar el sentido común. Igual que uno no va por la calle enseñando un fajo de billetes, pues la tarjeta es algo personal de cada uno que, bueno, pues que no debería haber nadie más. Y luego también ver un poco, eso también lo apuntaba un poco Juanjo, usar más la razón que la emoción para las compras y ver un poco... hay mucha gente que considera que el límite que tiene de la tarjeta mensualmente es como algo más que hay que añadir a sus ingresos del mes. Tienen su salario más la tarjeta. Esto
realmente pues no deberíamos considerarlo así. Porque tenemos distintos tipos de tarjeta. Yo creo que esto es muy importante que además los jóvenes, por ejemplo, lo entiendan bien. Tenemos tarjetas de débito, tarjetas de crédito. ¿Qué diferencia hay entre ellas y cómo usarlas de manera responsable? Bueno, pues importante saber que la tarjeta de débito es inmediata. Lo que yo gasto con la tarjeta de débito inmediatamente va a salir de mi cuenta. Bueno, aparte de ser lo que utilizamos para sacar dinero de los cajeros, importante porque con las tarjetas de crédito nos cobran unas comisiones muy altas, no deberíamos sacar nunca dinero con la tarjeta de crédito. Eso es importante. Y luego también la tarjeta de débito la deberíamos usar para lo que son gastos cotidianos y que no son aplazables. La ventaja que tienen las tarjetas de crédito es que, bueno, se aplazan y una vez al mes nos van a pasar el recibo con todos los gastos que hemos hecho ese mes. Incluso podemos aplazar, si tenemos algún gasto importante, las podemos aplazar. ¿Qué pasa? Que tampoco es una cosa de la que se debe abusar, porque al final muchas veces la gente que tiende a usar mucho la tarjeta de crédito, pues se le va haciendo una bola que luego ya es difícil gestionarla. Ese endeudamiento, ¿no? Del que comentábamos antes. Ese endeudamiento que parece que no existe, pero cada vez lo tienes más alto y llega un momento en el que no tienes... que no puedes asumirlo, exactamente. Vale. Bueno, pues importante que sepamos esto sobre las tarjetas, sobre la seguridad de las tarjetas y cómo usarlas de manera, pues como tú dices, segura e inteligente. Y hablando precisamente de este mundo digital, Juanjo nos preguntaba directamente hace unos días en una sesión de educación financiera aquí en Madrid, Antonia, en un centro de la tercera edad, literalmente decía, ¿la banca digital es segura? Es segura. No es peligrosa. Lo que es peligrosa es usarla sin conocimiento, ¿vale? El banco tiene muchísimos mecanismos de seguridad para todos estos fraudes que están a la orden del día y lo que tenemos que es que usarla con cabeza. Como comentaba Ana, con sentido común, nunca pinchar en ningún enlace externo ni ningún mensaje que nos llegue vía SMS, vía WhatsApp, vía correo electrónico. El banco nunca te va a solicitar tus claves. Eso es lo que más remarcamos en estas sesiones, sobre todo en Centro de Día de Mayores, como comentaba. Y cualquier duda que ellos tienen o que estas personas así más vulnerables tienen, lo primero que tienen que hacer es ponerse en contacto con su oficina o con su agente si son atendidos en remoto, porque ya te digo, el banco nunca te va a pedir clave por ningún medio, ni WhatsApp ni mensaje. Simplemente que tenemos que saber que a día de hoy podemos conectarnos con nuestra banca digital, con nuestras claves. Muy importante el tema de clave, ¿vale? No usar un 234, claves que son muy comunes. No, ni el DNI. Ni el DNI. Ni el teléfono. Eso es. Sé que es complicado porque tenemos muchos sitios donde tenemos que meter una clave y, pues, bueno, intentamos ponerlo más difícil. Hay varios trucos, ¿no? Por ejemplo, hay un número de tu suerte. Yo, por ejemplo, utilizo... muchas veces... No nos lo cuentes. Exactamente. Estamos diciendo que lo vas a tener que cambiar. La regla de, pues por ejemplo, al sitio al que voy a entrar, pues tiene unas iniciales, se llame como se llame, ¿no? Pues esas iniciales son siempre las que pongo y detrás el número que yo elijo, ¿no? Entonces, pues siempre sé que al sitio al que voy a entrar, pues entro con esas iniciales, ¿vale? Entonces, el número puede ser el mismo o no, pero ya son claves diferentes, ya no es la misma clave, ¿no? Ese es uno de los trucos que yo suelo dar y hay gente que, pues, oye, le sirve, ¿no? O sea, la banca digital no es peligrosa, se puede usar con absoluta seguridad y lo único que efectivamente tenemos que dar esas claves de SMS fraudulentos, nunca pinchar, nunca el banco te va a pedir tus claves, no pinchar o fiarse. Esas suplantaciones de identidad, ¿no? Que también estamos viendo últimamente y de las que nuestros bancos, por ejemplo, nos avisan. Suplantaciones de identidad de tu banco, de tu empresa de gas, pues todo eso es lo que nos ayuda a no caer en ese tipo de fraudes y de estafas. Muy importante. Ana, nos preguntaba otra persona, otro alumno de estos talleres de educación financiera, si nos podrías desgranar claramente en 3-4 tips cuáles son las principales señales de alarma, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta para no ser engañados, aparte de lo que estábamos diciendo. 3
señales que tenemos que detectar rápidamente? Yo creo que lo principal es sospechar de cualquier cosa que sea inesperada y sea o bien alarmante o bien muy jugosa. O sea, cualquier cosa que nos entre por alguno de nuestros dispositivos, ya sea el teléfono, ya sea un correo electrónico, que sea primero inesperada y luego que sea, pues que nos prometa algo muy bueno, o bien que nos alarme de algo. Hay mensajes de soy tu hijo, me he quedado sin teléfono, todas estas cosas. Bueno, o le vamos a cortar el suministro, pinche aquí, le vamos a si cortar quiere que no sus cuentas van a ser bloqueadas, todo lo que suene a muy alarmante. O bien al revés, le vamos a regalar un iPhone. Todas esas cosas nos tienen que hacer sospechar de entrada. Entonces, ser un poco precavidos para no tener el dedo rápido y pinchar en cuanto vemos algo que nos interese o que nos pueda alarmar. O sea, pensar un poco. Y luego hay que pensar también que, bueno, esto de Internet al final es algo muy nuevo, lleva pues apenas 30 años y entonces... pues todas estas formas de fraude cada día nos sorprenden con algo nuevo, cada vez los ciberdelincuentes se sofistican más. Entonces, hoy en día, hay términos que yo todavía no domino todos los términos, nos preguntan mucho ¿qué significa? Es que hay de todo, el ransomware, el catfishing, el phishing, que combina la voz y el phishing. O sea, hay muchísimas formas de engaño, muchísimas, que además yo creo que juegan mucho con nuestros sentimientos. O sea, somos mucho más fáciles de engañar las personas que, por ejemplo, el banco. El banco tiene unos sistemas de seguridad tremendos. Las personas somos mucho más vulnerables. Entonces, los ciberdelincuentes utilizan hoy en día pues todo tipo de algoritmos para ver lo que nos gusta, en qué nos metemos en redes sociales, qué nos gusta comprar, y aprovechan eso pues para hacernos una oferta, justo qué casualidad, de eso en lo que nosotros solemos buscar, con el 70% de descuento, cosas así. Entonces, tenemos que estar muy alerta. Y el mejor método para todos esos nombres, métodos tan sofisticados es entonces no hacer caso y acudir a la fuente. O sea, no pinchemos, no contestemos, no hagamos caso, sea lo que sea, colguemos o desviemos la atención y consultemos la fuente, ¿no? Así es. Pues ese es el mejor de los consejos, o uno de los mejores consejos que podemos dar en esta mini sesión de Santander Te Cuenta. Vamos a continuar en el mundo digital, en el mundo online, porque estamos asistiendo a una nueva realidad desde hace unos años y debido al uso extenso de las redes sociales, que es el de los finfluencers o influencers financieros. Con contenidos que muchas veces ya son preocupantes, con posts que nos prometen el oro y el moro y que además tienen una población especialmente de riesgo, que son los jóvenes o las personas que buscan ganar pues, dinero de una forma rápida pues, por sus necesidades personales o familiares y nos ofrecen fórmulas mágicas para ganar mucho, métodos y trucos personales de cómo ellos consiguieron alcanzar el éxito económico sin casi moverse del sofá y tantas fórmulas y consejos y contenidos o productos de inversión de altísimo riesgo sobre el que no advierten. Entonces, Juanjo, a mí me gustaría, y nos preguntaba un alumno de primero de bachillerato, Alberto, hace muy pocos días, ¿cómo podemos detectar a la legua a un falso influencer financiero y cómo evitar que nos engañe o caer o creer en lo que nos está contando? Pues bien, aquí la alerta nos debe avisar en el momento que te prometen ganar mucho dinero en poco tiempo, ¿vale? Mis padres, mi abuelo decían, nadie da duro a 4 pesetas, ¿no? Los míos también. Pues igual, pues esto es igual. Que ganen mucho dinero en poco tiempo, ahí ya te tiene que alertar un poco. Segundo, cuando no te explican bien qué tipo de inversión es esa, tú ves alguna laguna que te están intentando decir algo y no te queda muy claro, ya ahí tienes que desconfiar sí o sí. Y por último y más importante, contrastar la información, eso siempre, ¿no? Si te dicen una inversión que es muy bullante, que vas a ganar dinero en poco tiempo y tal, intenta tú buscar por otros medios, fuentes oficiales, por prensa, incluso a las entidades financieras se les puede preguntar, ¿no? A tu entidad, a conocidos que sepas que tienen
algo más de cultura financiera que tú. Oye, me han ofrecido esto, ¿tú qué opinas? ¿Qué tal? Porque evidentemente están los jóvenes todo el día con los influencers y, como te comentaba anteriormente, a la más mínima son muy influenciables, se dejan llevar y esto, pues claro, les hace que a primeras de cambio ya empiecen a gastar dinero donde no deberían, ¿no? Y con productos a veces con muchísimo riesgo, con Total. muchísima volatilidad, de los que apenas tienen conocimientos, ¿no? Y esto está generando pues muchos problemas en algunas familias, y sí que nos gusta poner el acento en esto para que se tenga muy en cuenta, ¿no? Y para que las familias también lo tengan en cuenta y puedan hablar con sus hijos, con sus sobrinos o con quien toque. Tenemos que ir terminando esta pseudo sesión de educación financiera en Santander Te Cuenta, pero me gustaría que no nos fuéramos sin unos últimos tips financieros y que nos dijeseis en pocas palabras cuáles son vuestros principales consejos que tenemos que empezar a aplicar a partir de hoy mismo para mantener y construir una relación saludable con nuestras finanzas y, sobre todo, estable a lo largo del tiempo y para nuestro futuro más próximo. Juanjo. Pues yo siempre recomiendo la planificación, ¿vale? Saber lo que ingresamos y, si es posible, pues ese porcentaje que, como bien decía Ana al principio, cada uno se lo puede hacer y se lo debe de adaptar a su economía. Todos sabemos lo que ingresamos, lo que gastamos, sabemos que puede haber imprevistos durante el año que te pueden ocurrir, ya se llame una rotura de una lavadora o que el coche te deja tirado, pero sí todos tenemos pensamientos de irnos de vacaciones, en fin, ese colchón nos puede dar una ayuda por ahí. Y muy importante lo de comparar. Por favor, meditemos un poco lo que es la compra impulsiva, ¿no? Y evitemos el sobreendeudamiento, que hemos visto en numerosas ocasiones como eso acaba muchas veces con la tranquilidad de las familias o de las personas. Ana, tus consejos clave para empezar a practicar a partir de hoy mismo. Bueno, hay 3 consejos que siempre he seguido y que yo recomiendo, y que son: el primero, no invertir nada que no puedas perder. O sea, todos sabemos con lo que tenemos que contar, pues, para vivir, para pagar nuestras deudas. Entonces, aquello que necesites, no lo inviertas, porque toda inversión lleva un riesgo y se puede perder. 2, no invertir en productos que no entiendas. Muy importante. Yo, por ejemplo, nunca he invertido en criptomonedas porque no las entiendo. Eso no quiere decir que no yo esté recomendando, ¿no? Pero uno tiene que entender en lo que invierte, yo creo. En general, cosas que te prometen mucha rentabilidad en un plazo muy corto, yo creo que no son fiables, y hay que entender en lo que metemos nuestro dinero. Uh-huh. Y luego, por último, pues yo creo que todos deberíamos hacer un ejercicio de reflexión de qué objetivos tenemos en la vida, qué necesitamos para ser felices, y un poco en función de eso, pues ir tomando nuestras decisiones. Pues con estos consejos nos vamos a quedar. Creo que ha sido un episodio muy útil. Espero que así lo sienta y lo piense la gente. No quiero despedirme sin poner en conocimiento de todo el mundo que, si algún colegio, si ustedes están viendo este capítulo y quieren que en el colegio de sus hijos o de sus sobrinos o en un centro de mayores o una ONG, una institución, quieren disfrutar de una sesión de educación financiera impartida por algunos de los casi 400 voluntarios de Banco Santander, que están trabajando como formadores voluntarios con todo el amor del mundo, se pueden poner en contacto con el programa Finanzas para Mortales, si no me equivoco, y solicitar una de estas sesiones o uno de estos talleres de educación financiera. Ana y Juanjo, muchísimas gracias por lo que hacéis, por vuestra labor y, por supuesto, por haber estado con nosotros. Por darle difusión, que es un programa muy importante. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao. Gracias. Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, no dejes de visitar nuestro canal de Santander Te Cuenta en YouTube, Spotify, iVoox, Podimo y Apple Podcast.